Señoras y señores, un saludo, bienvenidos y bienvenidas a este programa de la mañana que hoy, como están comprobando, lo estamos saludando desde otra ubicación. No estamos en los estudios centrales en la calle Caballeros número 35, sino que estamos en los claustros de Santo Domingo, porque aquí se está llevando a cabo desde el pasado sábado la Feria del Libro de este año 2016. Nosotros pues vamos a tener la oportunidad de acompañarles durante 3 días, lunes, martes y miércoles en directo, un par de horas aproximadamente. Vamos a hablarles de cómo se va a desarrollar en este emblemático lugar. Ya el pasado año se celebraba en esta ubicación con muchísima aceptación por parte tanto de aquellos expositores de esas librerías que se encuentran aquí y también por parte del público, porque además de tener la oportunidad de disfrutar con los libros que se exponen, pues también hay una serie de actividades paralelas. Todo ello vamos a ir conociéndolo poco a poco en estos días en el que les acompañamos en directo desde los claustros de Santo Domingo. Y bueno, pues distintas personas van a pasar por aquí. Vamos a hablar de los libros en profundidad que se pueden encontrar, las últimas novedades, incluso algún que otro libro que les sorprenderá. Y bueno, pues para eso se desarrolla esta feria, para que aquellos amigos y amigas que son lectores puedan encontrar lo que buscan, y sobre todo para aquellos que son más jóvenes, que tengan la posibilidad de poder buscar y de adentrarse en este apasionante mundo. Bueno, vamos a tener la oportunidad de comenzar y de saludar a Fernando Gómez Vizcaíno, que él es sociólogo, que suele ser colaborador habitual del programa, pero que hoy nos va a hablar y además va a hacer un estudio, un análisis. Ahora vamos a conocer más sobre los libros, la sociología y algo muy curioso que nos ha llamado la atención. Fernando, bienvenido al programa. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, sobre todo en este entorno tan diferente del estudio, pero tan bonito y tan maravilloso que tenemos, ¿no? Ajá. ¿Y cómo se va a relacionar los libros con tu ámbito? Pues sí, hay cierta relación. Yo lo que pretendo también es, darle el carácter también de promoción a la Feria del Libro y sobre todo que la gente se acerque a la feria a ver las novedades editoriales o incluso libros un poquito más antiguos y hacer algunas recomendaciones también de lectura, que siempre viene bien, por lo menos las cosas que a mí me han gustado y sorprendido. Y bueno, en principio eso, o sea, cuando realmente tú dices, sí, los libros y la sociología tienen mucho que ver, ¿no? O sea, porque de hecho hay una rama de la sociología que se llama sociología de la lectura, ¿no?, que analiza un poco sobre todo lo analiza desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? O sea, es decir, cuánto lee la gente, con qué frecuencia, qué tipo de libros lee, qué género, pero bueno, también hay un análisis cualitativo en menor grado, pero bueno, que también la sociología lo estudia desde ese punto de vista. Hay un autor de referencia que publicó un libro además que se llama Sociología de la Lectura, muy interesante, en el que es una obra, una compilación de autores, ¿no?, en el que todos estos autores hablan sobre los métodos de análisis de los comportamientos de la gente a la hora de leer, ¿no?, y es muy interesante. También es verdad que hay un estudio que se hace en España, el estudio que lo hace el Ministerio de Educación, sobre el último que ha salido, el último informe del Observatorio de la Lectura, en el que se analizan todos esos comportamientos, el mundo editorial, la comercialización del libro, etcétera, y también es muy interesante ver cómo se comporta en general este mundo dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y la verdad es que la primera conclusión que uno saca es que hay bastante producción editorial en este país, ¿no?, y además con una gran variedad de géneros, y es un mercado que se mueve bastante, y la verdad es que si alguien se quiere iniciar en la lectura no será por falta de material, ¿no?, y de oportunidades, ¿no? Entonces la verdad es que ese estudio del Ministerio de Educación es un estudio bastante exhaustivo como decía, desde el punto de vista un poco cuantitativo, ¿no?, pero de cómo se comporta la sociedad a la hora de leer, ¿no? A mí me parece además que la lectura, bueno, a mí, a todo el mundo que estudia el tema del acercamiento a la lectura, que aporta muchísimas cosas, ¿no? O sea, hay gente a lo mejor que es todavía reacia al acceso a la lectura, pero la verdad es que cuando uno compara los beneficios que tiene la lectura tanto en el desarrollo personal como en el desarrollo profesional, es ingente la cantidad de ventajas. Para empezar, no solo entretiene, ¿no?, sino que educa, al mismo tiempo te da más lenguaje, te hace cometer menos faltas de ortografía, te
corrige mucho más la gramática, culturalmente amplía mucho más horizontes, te acerca al conocimiento. O sea, la verdad es que puedes enumerar una y otra, o sea, te da criterio. Fíjate con la cantidad de información que manejamos ahora mismo con el tema de Internet, que tenemos a nuestro alcance una infinidad de informaciones, pues quizás la lectura es la forma de poder tener ese criterio, de elegir lo que realmente merece la pena y lo que nos convence, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y crear ese criterio tan importante cuando hay tal flujo de información. Mira, hay un escritor que se llama José Antonio Millán, que comparaba Internet con la Torre de Babel, esta que describía Borges, ¿no? Y es cierto, o sea, hay tal cantidad de saturación de información que necesitamos algo que la filtre y necesitamos un punto de criterio, ¿no? Entonces, siempre pone la lectura como esa llave del conocimiento que nos va a permitir reordenar esa sociedad de la información tan abultada y con tal cantidad. Pero es cierto, fíjate, por ponerte un ejemplo de esa cantidad de información, es que prácticamente ya la gente no acude ni siquiera a las bibliotecas, ¿no? O sea, porque todo esto ha revolucionado el tema de los libros a través de Internet, ¿no? Te los puedes descargar, tienes aparatos en los que los puedes leer, etcétera. Está sufriendo una cierta transformación que lo que está haciendo también es acercando la lectura a las nuevas tecnologías, ¿no? Y yo lo veo también muy interesante. Desde luego, en la lectura hay que iniciarla cuando se es niño. Yo creo además que una familia que tiene padres lectores seguramente hará a su niño lector, y es importantísimo que desde pequeño el niño vaya familiarizándose con la lectura, porque además de que va a contribuir a su desarrollo escolar, como decía, le permitirá una corrección gramatical mucho mejor, cometer esas menores faltas de ortografía, le va a dar una visión del mundo y una serie de acercamiento a la sociedad que yo creo que es fundamental. O sea, de hecho, cuando uno ve los libros infantiles, que a lo mejor los primeros no tienen ni letras, ¿no? Son solo imágenes, dibujos. Claro, pero lo que están intentando es familiarizar al niño con para que luego se acerque a la lectura y no le tenga ese miedo a la lectura, ¿no? Y es importantísimo. Esto es como montar en bici, o sea, hay que hacerlo muchas veces para hacerlo cada vez mejor, ¿no? O como nadar. Y cuanto más se lee, mejor se hace y más cosas vamos conociendo. Y la verdad es que yo me pongo, por ejemplo, como ejemplo, yo soy un gran lector y hay libros que me marcaron evidentemente en ciertas etapas de la vida. O sea, yo recuerdo en mi adolescencia leer a los 5 de Enid Blyton, ¿no? O sea, y bueno, es un acercamiento como otro cualquiera a una literatura juvenil que existe también ahora y otro tipo de autores, pero que es un buen modelo para acercarse a la lectura, que luego la vas ampliando, ¿no? Y es cierto que en ciertas etapas de tu vida hay ciertos libros que te van marcando, ¿no? Y luego es una experiencia, claro, muy íntima, porque eres tú con el libro, y realmente muy reflexiva, muy alejada también del comportamiento actual, ¿no? De que lo consumimos todo en el momento, sin pararnos. Una época de imágenes, mucha imagen, mucho. Entonces, la lectura es un reencuentro un poco con nosotros mismos y es muy interesante el cultivarlo, ¿no? O sea, bueno, como curiosidad, mientras estaba hablando Fernando, se me ha venido a la mente, hablando de la importancia de leer tan pequeño, recuerdo que yo guardo el primer libro que me regaló mi señorita, ¿eh? O sea, que estamos hablando con la edad de 5 años aproximadamente, y lo tengo en casa con mucho cariño, con lo cual... Es importantísimo, bueno. Es importantísimo. Además, yo creo que nos marcan. Yo hay libros que no olvido, o sea, tanto en mi etapa de adolescencia, que a lo mejor ahora los lees y no los lees con el mismo... Claro. Dices, anda, pues, ¿cómo me impactó a mí tanto? Pero sí, y hay libros que te marcan de por vida y bueno, y te siguen marcando, y yo creo además que la lectura es como una especie de vicio, ¿no? O sea, uno quiere más, ¿no? Y quiere leer más, sobre todo de algún tema que te interese y te apasione, y la verdad es que yo creo que lo principal es aprender ya desde niños, ¿no? O sea, familiarizarse, no tenerle ese miedo a la lectura, porque es verdad que el gran miedo de la gente para acercarse a la lectura es, como te decía, esta sociedad que lo consumimos todo vía imagen de una manera muy cómoda, ¿no? Y claro, la lectura requiere un esfuerzo de concentración, de asimilar vocabulario,
de entender lo que te estás leyendo, o sea, pero una vez que uno coge ese hábito, y si lo coge desde pequeño, esto como todo, o sea, si lo coges desde pequeño, la verdad es que luego no cuesta tanto trabajo. Pues sí, sobre todo es importante que no te lo imponga. Claro. Que eso es quizá el mayor error que se ha venido cometiendo durante muchos años. De hecho, esa imposición de leer porque tienes que leer esto por una obligación, sin explicar realmente cuál puede ser la ventaja o el beneficio de esa lectura, ¿no? Yo he traído hoy precisamente, además, para la gente que nos esté viendo, 3 recomendaciones que yo creo que muchas veces la gente no sabe, dice, ¿qué leo, no? ¿Qué puedo leer, no? O sea, es que no sé, no me apetece esto, no me apetece lo otro. Y me he atrevido a traer 3 recomendaciones de la muchísima literatura que existe o que a mí me puede gustar, ¿no? Pero que te permiten un acercamiento, en unos casos divertido, en otros casos más serio, pero te permite ese acercamiento a la lectura y bueno, seguir indagando sobre esos autores si te han gustado o autores parecidos, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de las recomendaciones a mí siempre me ha funcionado muy bien, porque incluso hay gente que te recomienda ya, oye, pues léete esto, léete lo otro, y es verdad que muchas veces no sabes por dónde tirar. Y mi primera recomendación es de 2 autores jerezanos. Es cierto que es un libro de 2015 y que se presentó en la Feria del Libro del año pasado, no en esta, ¿no? Pero bueno, sigue bastante de actualidad y yo creo que independientemente de la fecha de la publicación, yo creo que además siempre se está a tiempo de leer. A mí eso dice, no hay que leerse las últimas novedades, no, ya habrá tiempo. Lo que cada uno le guste, ¿no? Cada uno elige en su momento lo que quiere leer, ¿no? Eso es lo mejor, como decíamos, que no sea una obligación. El libro, como decía, se llama 1936, Jerez en guerra, y es de 2 historiadores jerezanos, Manuel Ramírez López y José Ignacio Gómez Palomeque. Lo estoy leyendo porque es verdad que como son nombres largos, digo, si no se me va a olvidar, ¿no? Y la verdad es que es un libro muy interesante, porque mucha gente puede decir, otro libro de la guerra civil, otro libro de aquella época, pero este tiene una peculiaridad muy interesante. Lo primero, que son 2 autores de Jerez y por lo tanto siempre hemos visto este tema desde una perspectiva a lo mejor de Andalucía o de España entera, pero acercarnos a la realidad de ese momento, es decir, de 1936, justo cuando se produce el golpe de Estado y todo desemboca en la guerra civil. Justo en ese momento, cómo era la sociedad jerezana, ¿no? Y es muy interesante, o sea, cómo era su feria, cómo era su Semana Santa, qué había, ¿no? Cuál era la actualidad en ese momento, ¿no? Entonces, además me parece muy interesante el libro porque es un acercamiento con mucha imparcialidad. No se decanta por sabes que en estos temas siempre parece que hay unos ganadores y otros perdedores, uno que está más de acuerdo con una cosa y otro con... No, se limita un poco, son buceadores del archivo de Jerez y se han limitado a recabar la información para hacer una fotografía, ¿no?, de ese momento justo. Y hay una cosa muy interesante, que cuando uno ve esa fotografía tal y como era la sociedad en aquella época, se le caen varios mitos que uno tiene, ¿no? Sí, sobre todo de todo esto que tanto hemos oído hablar y que tan traumatizado nos tiene un poco y ha decantado incluso ideología y el pensamiento de una cosa y de la otra en función de todo aquello que pasó. Es cierto que el análisis ese un poco sin el velo ideológico te permite que te caigan muchos mitos y desmitificar muchas cosas, ¿no? O sea, de aquella época. Y la verdad es que es un acercamiento muy interesante y si alguien quiere saber más de la historia de Jerez y eso le lleva a saber más de la historia de España, me parece un libro acertadísimo. Además es un libro que se llama así, pero es primera parte. Primera parte. O sea que prometen una segunda, ¿no? Efectivamente. Esa es la primera recomendación. Sí. Tengo otra también de otro autor muy conocido aquí en Jerez, que es Manolo Romero Bejarano. Pues sí. Que la verdad que también es un libro del año pasado, pero es un libro muy divertido, muy irónico, y yo creo que hace falta también ese acercamiento a la actualidad y a la realidad a través de esa ironía, que es Jerezanos Bizarros, ¿no? O sea, seguramente te sonará porque ha sido un libro que además choca mucho cuando uno ve tanto la portada del libro como el título, ¿no? Además refiriéndose a bizarro desde gramaticalmente como el término inglés, ¿no?, de raro, de estrafalario, no de valiente, ¿no?, como se puede llegar a confundir, ¿no? Entonces analiza la vida de 27, creo que son 27 personajes de aquí de Jerez o vinculados con Jerez, no naturales o de adopción, ¿no? Sí. Que
como dice él en una entrevista, se han salido del carril, ¿no? Y entonces son peculiares, raros, estrafalarios, pero muy divertidos, ¿no? Y la verdad es que también nos da ese contrapunto de esos personajes que pululan por la ciudad y que no son muy conocidos porque tampoco, bueno, han sido muy anecdóticos, pero da ese punto divertido de conocer algo más nuestra ciudad y también es muy interesante. Es un libro muy ameno, muy fácil de leer y que recomiendo si alguien quiere pasar un momento entretenido y muy divertido y conocer cosas muy curiosas de Jerez, ¿no? ¿Y el tercero? Y el tercero, bueno, me alejo un poco de los autores jerezanos y me voy a un libro que a mí particularmente me ha gustado mucho. Es un poquito antiguo, bueno, de 2013, de Simon Garfield, un autor inglés que ha escrito otro tipo de literatura. También escribió un libro muy relacionado con la tipografía, ¿no? Con una historia de la tipografía, de los carteles, pero este libro en concreto se llama En el mapa, ¿no? Y entonces, ¿En el mapa? Sí, es un tributo, un homenaje a los mapas. Entonces, a los que nos gustan mucho los mapas, dicen que en general a los hombres les gustan mucho los mapas y leer los mapas, pero es cierto que a mí es un tema que me gusta mucho, me gustan mucho los mapas de todo tipo. Y la verdad es que cuando uno ve este tributo que le hace a los mapas, es apasionante, porque además lo hace con cierta ironía, con cierto desparpajo también, y toca el tema desde los primeros mapas que aparecieron en la historia de la humanidad hasta los últimos adelantos del Google Maps y el GPS, ¿no? Ajá. Incluso toca tanto mapas de ficción como mapas reales, ¿no? Entonces, pues, bueno, habla de mapas míticos de películas como las de 007 de Goldfinger, que anticipa un poco, es precursora de lo que será el GPS luego. Habla de mapas de películas muy, muy interesantes. La verdad es que es un recorrido muy bonito, muy bien ilustrado, o sea, y muy ameno de leer. Y la verdad es que a la gente que le guste un poco el tema de los mapas, y no solo eso, sino que si no te gustan los mapas, ver la relación que tienen los mapas con la sociedad, ¿no? Cómo nos han marcado realmente y lo importante que han sido para nuestra vida en general, ¿no? O sea, entonces, también es un libro muy curioso, muy ameno de leer y ya te digo, ahora que llega el verano, que se supone que hay un poquito más de tiempo libre, ¿no? Se supone, ¿eh? Hay que emplearlo en este tipo de lectura y acercarnos de esta manera a ellas, ¿no? Bueno, pues esta es la recomendación interesante, pero ahora te voy a poner, entre comillas, en un pequeño aprieto, porque le voy a pedir a todos los invitados que pasen por aquí que nos recomiende solo un libro. Tú no has hecho 3 recomendaciones. Bueno, pero yo me he aprovechado. Tú te has aprovechado, pero yo al margen, de hecho, que lo tenías preparado, quiero que me diga un libro, por las razones que sea, que te haya gustado y que lo recomiendes. Y no me valen estos 3, ¿eh? Claro, no. Porque eso ya juega con ventaja. Claro, es que también depende mucho. O sea, es verdad que me pone un aprieto porque hay tantas cosas que te gustan, Es difícil elegir. Afortunadamente tienes muchos, ¿no? Claro, además ya te digo, soy un gran lector y he leído mucho. Sí que es verdad que... Pero has nombrado tú algo, has dicho algo muy importante de los libros y es que te marca. Evidentemente te puede marcar mucho, pero ese primer libro que te marcó... Mira, a mí hay un libro que me marcó en mi etapa de adolescencia, que fue Tiempo de silencio. Tiempo de silencio. Que hay una película también y todo, y es un libro que me ha marcado de una manera bastante fuerte, porque quizá ese fue el paso a una literatura un poquito más seria. Estaba uno acostumbrado a leer otro tipo de cosas, una literatura más juvenil, y de repente leí Tiempo de silencio y me impactó muchísimo, claro. Esto depende mucho también de las personas, de los gustos. Pero para ahí no vamos a entrar, si le gusta uno, si no es una recomendación, ¿por qué te impactó? Me parece muy antiguo, es un libro ya que tiene sus años, pero Tiempo de silencio de Luis Martín Santos me parece un libro estupendo. A leer. Sí. Bueno, pues lo anotaremos, ¿eh? Tiempo de silencio. Pues Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos también aquí en la Feria del Libro, por hablarnos pues esa relación, ¿no?, que tiene la sociología y los libros, por estas recomendaciones y bueno, te esperamos en el próximo programa y eso sí, en nuestro hábitat natural, que es precisamente... Sí, sin tantos mosquitos. Eso sí, hay muchos mosquitos. Hoy tenemos una pequeña plaga de... Pero bueno, no pasa nada. Esperemos que sean buenos lectores, que es lo importante. Y lo dicho, que muchas gracias. A ti, gracias. Bueno, pues
esta primera toma de contacto aquí con nosotros sobre los libros, pero hoy nos va a acompañar Óscar Martín, que es compañero de gabinete de prensa del Ayuntamiento y que se va a mover precisamente por los claustros y con protagonistas, así que vamos a saludarlo y vamos a saber exactamente dónde se encuentra. Óscar, un saludo. Hola, buenos días todavía no son las 12. ¿Cómo estamos? Todavía buenos días, todavía hay que decir buenos días. Bueno, pues cuéntame con quién te encuentras. Bueno, pues y vamos a hablar de libros, ¿no? Lo que son las cosas, ¿no? He encontrado una amiga que se llama Amparo Mateo, que es la presidenta de la Calesa, estaba muchos años en Bienestar Social y la conocí allí. Y tengo que decir que aquí se encuentra en un stand pues a cargo de la librería Sidonia, que es la de la librería de la diócesis. Y encima nos hemos encontrado un stand súper completo, ¿no? Con muchos libros, muchos de ellos que de estas fechas pues la verdad es que tienen mucho interés, porque ahora son época de comuniones y son todos, como podéis comprender, libros de la Iglesia Católica, pero a su vez también libros de aventuras infantiles. Y yo, si quieres, sin más preámbulo, pues le voy a saludar a mi querida amiga Amparo Mateo. Amparo, ¿qué tal? Pues muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, simplemente que haces de todo un poco, ¿no? Ahora te veo aquí, otros días estás al frente de la Calesa. Cuéntanos un poco, ¿qué es este stand? ¿Qué? El stand, ¿qué es esto? Pues mira, el stand es un... Traemos de todas las variedades los libros que tenemos dentro de la librería. Como tú comprenderás, no podemos traer todos los libros que tenemos. Entonces esto es un muestrario que además también nos sirve para propaganda un poco de decir que existimos, que estamos ahí, que estamos luchando para que la gente conozca también la librería y porque hay muchas personas que no la conocen y sobre todo también para cuando hay épocas de empezar los cursos de catequistas y demás, pues servía a los monitores o a los catequistas. Me comentabas anteriormente que el origen de esta librería es que dotar quizá a lo que es el conocimiento de la Iglesia Católica, que hacía falta una literatura y esta literatura obligó a crear esta librería, ¿no? Exactamente. Empezamos en el obispado, en un local allí dentro del obispado, en la calle Guilú, y ya después vimos la necesidad y cuando hubo el momento oportuno nos fuimos a la calle Santa Rosa y después ya de la calle Santa Rosa volvimos otra vez a la calle Guilú en la actual librería que existe hoy. Te tengo que decir que me ha encantado quizás ver un montón de libros del Papa, ¿no? ¿San Francisco está de moda o qué? Sí, no hombre, no, es que ojalá hubiésemos tenido nosotros al Papa para que nos firmara los libros. Ese hubiese sido un puntazo. Para tanto dar el Papa, que hay tantos autores que escriben sobre él. Escribe mucho, entonces pues sí, mira, estos son dos temas, este es el libro 3 y este es el libro 2. El volumen 2. O sea, hay obras de él y obras de personas que escriben sobre él, ¿no? Exactamente. Entonces, pues la verdad, por eso hay tanta variedad. Además, lo que escribe mucho son las encíclicas y las cosas esas, que a nosotros como catequistas y como diócesis no hace falta. Me comentabas anteriormente que todos estos libros quizás mucha gente los conozca por los padres y tal, porque se emplean en las catequesis, ¿no? De Jerez, que hay muchísimos niños, ¿no? Uno sí. Otro, por ejemplo, los libros de oraciones, hay de todo. Entonces hay libros también de adolescencia, hay juegos, como verás, hay mucha variedad. He visto también obras de grandes autores como San Agustín, Santo Tomás, es decir, que dentro de lo que es la Iglesia Católica también hay muchos pensadores, ¿no? ¿Se recomendaría quizá la lectura de estos, digamos, estas personas que tanto... Santa Teresa me comentabas anteriormente? Claro, como no te voy a recomendar Santa Teresa o San Juan de la Cruz, que menos, ¿no? Vamos, aparte de los papas, pues... Eso, además te digo, hay muchas cosas, hay mucha variedad y la verdad es que yo creo que prestamos un buen servicio a la ciudadanía. Si te parece bien, vamos a hablar también con Miguel. Miguel, buenos días, todavía no son las 12. ¿Qué nos puedes comentar? Realmente es el mío, también la gente de la ciudadanía. Mucha variedad, mucha literatura infantil, ¿no? Bueno, pues parece que hemos perdido esa conexión momentáneamente con Óscar. Nosotros seguimos, recuerden, por si se acaba de incorporar, que estamos en los claustros de Santo Domingo. Aquí desde el pasado sábado se está llevando a cabo la Feria del Libro de este año 2016, por lo tanto programación especial en esta casa, en Onda Jerez. Y bueno, pues les invitamos, si están en casa, a que vengan, a que la conozcan, si no lo ha hecho este fin de semana. Y lo más importante es que hay una serie de actividades. Como yo sé que algunos quieren saber el horario, me
me van a permitir que lo mire, y les recuerdo que los horarios, el horario abierto de los claustros de Santo Domingo para la Feria del Libro es por las mañanas de 11 a 2 y por la tarde de 6 a 10 de la noche. Y hay una serie de actividades, por ejemplo, hoy hay una serie de cuentacuentos llamado Los Tres Fideos por Arantxa Gonzaga, con colegios concertados, por eso quizás esté escuchando de fondo pues el sonido de algunos niños y niñas. Y a las 12 también actividad de dinamización lectora sobre el Quijote y Cervantes por Alexis Díaz Pimienta, también para algunos colegios. Por la tarde pues habrá charlas sobre la realización de facsímiles y códices durante el medievo, por ejemplo. A las 7 menos cuarto, lecturas del taller de escritura para adultos que dirige Cristina Solís. A las 8, el encuentro con autor de Pedro Sevilla y su obra La Fuente y la Muerte. Y a las 9, concierto coral a cargo de la Camerata del Ateneo de Jerez. Eso tiene lugar en la jornada de hoy lunes, y bueno, pues iremos comentando cada día las distintas actividades. Incluso hay alguna que no viene aquí en el programa, que se han realizado, se han llevado a cabo a posterioridad, pero que lo iremos comentando todo lo que va a dar de sí en esta Feria del Libro. Vamos a aprovechar este momento para hacer una primera pausa publicitaria. Ahí están esos niños y esas niñas que estábamos comentando, esos colegios concertados que visitan los claustros para ver la Feria del Libro, en algunas ocasiones la primera toma de contacto con los libros. Y bueno, pues lo dicho, vamos a aprovechar este momento para hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida regresamos con más asuntos, con más protagonistas y que rodean a esta feria que les estamos llevando Onda Jerez en directo. Así que en un instante, insistimos, regresamos. Chiquita, chiquita.